Pues en primer lugar agradecer a IAGUA por la invitación que nos ha formulado al Gobierno de Aragón, al Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, en este caso, pues para poder exponer nuestro punto de vista y las políticas en las que estamos trabajando en el ámbito del regadío. Son políticas que, como bien ya ha comentado Cristina, complementan un poco pues, también las políticas que a nivel estatal desarrolla el Ministerio. Y bueno, en este sentido, mi presentación me gustaría que fuera un poco sintética, intentando trasladar una serie de ideas fuerza de lo que ha sido pues nuestra experiencia a través de los últimos años en materia de regadíos. Voy a estructurar mi charla en 4 puntos diferentes. El primero, hablaré un poco de lo que es el regadío en Aragón. Y creo que aquí quería incidir tanto en la cuestión de la vinculación lógica del regadío en la producción de alimentos, en nuestras condiciones edafoclimáticas, pero también en el ámbito de la vertebración del territorio y en el reto demográfico. Yo creo que ya sé que estamos en un foro en el que estamos todos convencidos de las bondades del regadío, pero tenemos que ser conscientes que el resto de la sociedad pues, tiene una visión un poco pues, no precisamente favorable de lo que es el regadío y de lo que es la producción intensiva en la agricultura. Queramos que no, esto es una realidad. Hay determinadas, digamos, posiciones de agentes sociales que tienen una fuerte capacidad de comunicación hacia el resto de la sociedad, pues que hacen que el resto de la sociedad vea este tipo de políticas de una forma, pues digamos, un poco desde mi punto de vista sesgado. Yo creo que entre todos tenemos que ser capaces de contribuir a que esto pues cada vez sea de forma más racional, ¿no? Creo que esa es una de las claves que entre todos deberíamos alcanzar. La capacidad de comunicación de la importancia del sector agrario en general y sobre todo de determinada agricultura intensiva, como es el caso del regadío. En el segundo punto comentaré pues, cuáles son la situación y los desafíos del regadío que ha tenido Aragón. La Comunidad Autónoma de Aragón, por dar algún dato adicional, supone el 9% de la superficie agraria de lo que es de España, aunque solamente tiene el 3% de la población, por lo que el sector agrario pues tiene una importancia determinante, digamos, en el marco económico de la comunidad autónoma. Después, como punto tercero, voy a comentar cuáles son las nuevas políticas que hemos puesto en marcha en el último periodo, 2016, un poco para atender a esos desafíos que tenía el regadío aragonés, desafíos en muchos casos históricos, que suponen un cambio sustancial en la política que hasta ahora se venía desarrollando y que después explicaré. Y finalmente, un último punto de resultados obtenidos hasta la fecha, ¿no? Bueno, empezando ya por la primera cuestión, evidentemente el regadío es clave en la producción de alimentos. Lo hemos visto ahora de una forma muy importante, tanto en la situación de pandemia, donde muchos productos que estaban pues, un poco su compra o su adquisición globalizado, pues hemos tenido dificultades, mientras que otros, como es el sector agroalimentario, pues ha respondido de una forma perfecta. Esto se debe a una serie de motivos que muchas veces pues, es necesario reflexionar, ¿no? Principal es que hemos tenido una política agraria en la Unión Europea potente, que ha sido capaz por sí misma, con producción endógena, pues de dar satisfacción a todas las necesidades que se producían en momentos críticos, ¿no? Y por otra parte, ahora con la guerra de Ucrania, pues todavía nos estamos dando cuenta más que la producción de alimentos a nivel global ya no es una cuestión estratégica, sino que se ha convertido en un tema geoestratégico. Y eso es un cambio sustancial. La producción de alimentos es un tema geoestratégico. Por lo tanto, todos tenemos que implicarnos en ser capaces de dar una respuesta endógena a esa necesidad que es importantísimo de cubrir con garantías, ¿no? Pero no solamente estamos en ese ámbito, ¿no? Sino que también es importante destacar que el regadío en determinados ámbitos, como puede ser el de Aragón, es esencial no solo ya en la producción de alimentos, que como se ha comentado, pues es la capacidad productiva de una hectárea de regadío es muy superior a una hectárea de secano. De media son 5 o 6 veces, pero realmente cuando vamos a zonas áridas estamos multiplicando por 10 o por 20 esa capacidad de producción, ¿no? Por tanto, es esencial el regadío también en la vertebración del territorio, en la fijación de la población en el medio rural. Y esto es también a lo que yo me quería referir, ¿no? Esa segunda, digamos, segunda cuestión en la que el regadío se convierte en un elemento esencial. Es verdad que cuando debatimos sobre esta cuestión con conservacionistas, con gente que ven esto de otra manera, siempre ponen en duda esta cuestión, ¿no? Siempre están un poco defendiendo que hay otros ámbitos de la economía que son capaces de mantener o asentar la población en el territorio. Evidentemente no digo que no sea así en determinados ámbitos, en determinadas zonas, pero en otras zonas esto pues realmente es muy, muy complejo. Este cuadro, que es esta tabla y este cuadro, pues bueno, simplemente me gusta un poco ponerlo sobre la mesa. Son datos meteorológicos de una serie de años de lo que es el Valle Medio del Ebro, en este caso del Observatorio de Zaragoza, ¿no?
por hacernos una idea, ¿no? Estamos hablando de que hay una precipitación media mensual de una serie de años de unos 330 milímetros, cuando la evapotranspiración de referencia estamos en 1.300, ¿no? Eso da idea de que estamos en un ámbito de una aridez importantísima. Y, lógicamente, la fijación de la población está en función de la capacidad endógena de producción de recursos que tiene una zona. Cuanto mayor capacidad de producción de recursos, mayor economía hay, mayor fijación de la población. Y si no, pues es diferente, ¿no? Y en este sentido es donde quería enseñar este plano, estos dos mapas comparativos que realmente son interesantes. Hay que decir que en estas situaciones de aridez, pues básicamente el desarrollo de infraestructuras de regadío en Aragón pues empezó ya, lógicamente, en la época romana, se potenció muchísimo en la época árabe con todas las huertas viejas que regaban de azú desde ríos, y después sí que ya a mediados del siglo XIX y también hasta la primera mitad del siglo XX, pues todas las corrientes de políticas regeneracionistas pues dieron lugar a la implantación ya de lo que fueron los grandes sistemas de regadío. Aragón en este momento tiene 430.000 hectáreas y son prácticamente algo más del 20% de los 2 millones de hectáreas de superficie agraria que tenemos. Por tanto, en global, aun teniendo un regadío muy importante, pues tenemos, digamos, una preponderancia de lo que sería una agricultura extensiva, ¿no?, fuera del regadío. Bueno, en todo caso, y en referencia a los mapas que quería mostrar, el mapa de la derecha es el mapa de densidad de población de Aragón. Evidentemente aparecen 3 bolos importantes, que son las 3 capitales de provincia, Zaragoza, Huesca y Teruel, que si las eliminamos imaginariamente, vemos dónde se sitúa la densidad de la población en nuestro medio rural. Y podemos ver en el mapa de la derecha, que es la distribución del regadío, que encaja perfectamente. ¿Dónde está la población? Pues en la zona del regadío del Aragón y Cataluña, de Ríos del Alto Aragón, del Canal de Bardenas, el eje del Ebro, el eje del Cinca, el eje del Jalón. ¿Y el resto qué? Pues el resto es un desierto demográfico, con menos de 5 habitantes por kilómetro cuadrado. Esa es la realidad. Por tanto, muchas veces cuando se manifiesta o se pone en duda la cuestión de la capacidad del regadío de fijar población, pues bueno, tendríamos que enfrentar a las personas que defienden este tipo de planteamientos a la realidad que ofrecen también datos objetivos, ¿no? Y en este mismo sentido quería bajar un poco más, ¿no? He creído interesante dar un paso más, bajar un poco a escala 1:1, ¿no? Y tenemos aquí un ejemplo muy palmario de esta cuestión. El mapa muestra 2 municipios, uno es Vallovar y otro es Zaidín, ambos en la provincia de Huesca. Zaidín está en el margen izquierdo, bueno, ahí sale a la derecha del mapa del río Cinca, y Vallovar está, digamos, en el margen derecho, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre ambos municipios? Bueno, Zaidín pertenece al área de influencia de los regadíos del Aragón y Cataluña, se puso en riego aproximadamente pues, en los años 20 del siglo pasado, en 1920, mientras que Vallovar pertenece al ámbito de riegos, es decir, una superficie potencialmente regable de riegos del Alto Aragón, y es todavía hoy mismo, aunque ese regadío se estableció, su origen es una ley de 1915, es ahora mismo hoy que todavía sigue básicamente el Senado. Son 2 municipios muy similares, esencialmente agrarios, y que realmente partieron de unas poblaciones similares, ¿no? Ahí tenemos la tabla, que es lo que me gustaría un poco explicar, donde vemos Zaidín, que es la zona de regadío, y Vallovar, que es la zona de secano. La población en 1900 de Zaidín era de 1.800 habitantes, mientras que Vallovar era incluso mayor, era 2.300. La población en 2021 en Zaidín, la zona regable, son 1.800, mientras que en Vallovar ha caído hasta 849, ¿no? Entonces, por otra parte, la superficie incluso era mayor, el término municipal de la zona de secano, pero aún así lo que está claro es que, como pueden ver, datos de densidad de población y también cuál ha sido la variación de la población, prácticamente Zaidín ha quedado estable y Vallovar pues, ha tenido una caída de población del 60%, que realmente pues muestran la incidencia del regadío. Aquí he querido poner también alguna muestra de cuál ha sido la evolución de la población, la parte superior del municipio de regadío, donde dentro de un rango de población entre 1.600 y 2.000, pues ha ido fluctuando hacia arriba y hacia abajo a lo largo de un siglo, mientras que en el caso del secano pues la caída ha sido totalmente clara, ¿no? Pero no solamente ahí, sino que realmente han sido las poblaciones de regadío, como en este caso, que han sido capaces también de aprovechar, digamos, las dinámicas poblacionales, ¿no? La inmigración que ha venido y que en muchos casos ha sido una cuestión importantísima para nuestro medio rural, lógicamente, ¿dónde va? Pues no puede ser de otro modo en las zonas donde hay mayor actividad económica, donde hay más cultivos que requieren más mano de obra, y por tanto podemos ver que en la parte de arriba, la parte de Zaidín, tenemos una población, digamos, estable, incrementándose, para lo cual ha tenido una especial incidencia la cuestión de la inmigración, que, como repito, es esencial
nuestro medio rural. Y si vemos la parte derecha, que tenemos las pirámides de población, pues vemos también que la zona del regadío es una pirámide mucho más equilibrada, con una gran cantidad de población, tanto de hombres como de mujeres, en edades jóvenes, que van entre 20 y los 50 años, mientras que en la otra parte, en la parte del secano, pues es una pirámide de población pues absolutamente envejecida, ¿no? Estos son datos reales de dos municipios que están uno al frente del otro en la misma zona y que realmente no tienen una dependencia exclusiva pues, del sector agrario y, por tanto, son plenamente comparables, ¿no? Yo creo que este tipo de mensajes es importante que los vayamos trasladando, que nos esforcemos en hacerlo, no ya por nosotros, que todos lo tenemos muy claro, sino también, como decía, para el resto de la sociedad. Bueno, ¿cuál es la estructura del regadío de Aragón? Bueno, pues tenemos las 413.000 hectáreas que comentaba anteriormente. Se estructura en 4 grandes zonas: el canal de Aragón y Cataluña, que compartimos con Cataluña y que corresponden a Aragón unas 60.000 hectáreas, riegos del Alto Aragón, que es el sistema más grande, incluso más grande de Europa, con 135.000 hectáreas, Bardenas, que compartimos con Navarra, con 62.000 hectáreas aragonesas, y el resto, ¿no? El resto de canales más antiguos, acequia, etcétera, pues 153.000 hectáreas, ¿no? ¿Cuál era la situación y los desafíos de Aragón? Bueno, pues en Aragón tenemos 2 desafíos grandes. Uno, en el ámbito de la modernización de regadío, donde podemos ver la comparación de Aragón con España, y simplemente voy a hacer referencia a lo que es el regadío pendiente de modernizar, lo que es el riego por gravedad. Si España tiene 880.000 hectáreas de superficie pendiente de modernizar, estos son datos del Ministerio, es decir, un 23%, Aragón estamos en el 45% prácticamente pendiente de modernizar. Por tanto, necesitamos todavía un fuerte esfuerzo en este ámbito. Es verdad que en los últimos 10 años pues hemos ido modernizando a una media, que es la tabla que aparece a la izquierda, de algo más de 3.000 hectáreas, pero realmente esa cifra, pues lógicamente deberíamos mejorarla, ¿no? Y en ello estamos implicados las administraciones públicas y, como después explicaré, con especial relevancia las comunidades de regantes con quienes creo que hemos llegado a un modelo que puede ser muy eficaz para acelerar un poco pues, el ritmo de modernización, ¿no? Hay que decir también que esa falta de modernización o esa modernización del regadío es no es homogénea en todo el territorio. Hay canales hay zonas como el Aragón y Cataluña, las 62.000 hectáreas, que tienen una fuerte demanda, que está prácticamente modernizado. De hecho, ya están en la segunda modernización. Se modernizó inicialmente y ahora ya están en otros proyectos que mejoran la eficiencia de esas modernizaciones que se hicieron en los años 80 o los años 90 del siglo pasado. Tenemos riegos del Alto Aragón, con 135.000 hectáreas también prácticamente modernizado. Y después tenemos zonas como el canal de Bardenas, que tiene unas necesidades importantes de modernizar. Es verdad que fue una construcción de obras de riego por superficie en la fase final, con lo cual eran riegos por superficie muy eficientes, con mucho módulo, con mucho caudal, y eso pues lógicamente hace que digamos los agricultores pues se lo piensen todavía, y eso es algo esa dinámica es algo que tenemos que cambiar y que en estos momentos pues yo creo que se está consiguiendo ese cambio, ¿no? Y por otra parte, bueno, pues el resto de zonas de huertas más viejas, que la demanda también depende de la tipología de la huerta, ¿no? ¿Qué es lo que hemos hecho en este ámbito? ¿Qué políticas aplicamos? Pues evidentemente la política de apoyo público a este tipo de inversiones hacia las comunidades de regantes. Es verdad que aquí en Aragón el apoyo público, pues comparativamente con otras zonas, no es muy significativo, no es de los altos. Estamos hablando que en modernización estamos financiando el 40% del coste de las obras, el 50% del caso de las huertas viejas, que tienen lógicamente unos costes superiores, con unos módulos máximos. Ahí también incidimos mucho. ¿Por qué? Porque entendemos que el diseño de los proyectos deben ser ajustados económicamente. Es decir, no solamente tenemos que diseñar proyectos de modernización de regadíos que mejoren la eficiencia del uso del agua, reduzcan la afección ambiental, sino que también tienen que ser rentables en última instancia para el agricultor, ¿no? Por lo tanto, lo que hemos venido haciendo es que por lo menos uno de estos proyectos, apoyado por la Administración anualmente o en cada convocatoria, se pueda instalar en una de esas 4 zonas que he comentado, sobre todo para que aquellas que tienen una menor demanda pues, puedan ver las ventajas de una modernización, ¿no? En cuanto a la creación de regadíos, también en Aragón teníamos un problema importantísimo, y es un gran número de proyectos, tanto en zonas de interés nacional como en regadíos sociales, como el Plan Estratégico del Bajo Ebro Aragonés, que es una ley que lo que estableció es el aprovechamiento de caudales desde el embalse de Mequinenza hacia zonas, digamos, de cultivo que están en los aledaños. En total teníamos un total de 24 proyectos en los que se había estado trabajando, con una inversión necesaria para su ejecución de unos 590 millones de euros. Eso era, lógicamente, un gap importantísimo dentro de las políticas del departamento, que también desde el año 2016 pues hemos intentado un poco pues acotar, ¿no? Bueno, aquí pongo un ejemplo palmario, que era, por ejemplo,
En el ámbito de los regadíos de zonas de interés nacional, la zona de Monegros 2, donde teníamos 21.000 hectáreas ya con concentraciones parcelarias, con caminos, drenajes, incluso redes de riego puestas desde hace décadas, desde 2008, por ejemplo, y que seguían en secano, habiendo invertido ya pues 150 millones de euros en las diferentes administraciones, ¿no? Es ahí donde también hemos tenido que poner en marcha, tanto como hemos hecho en el ámbito de modernización, pues un plan de choque en el ámbito de creación de regadíos. ¿Este plan de choque en qué consiste? Pues bueno, pues en un apoyo de hasta el 50% con determinados condicionantes, es decir, que el pago de la subvención de la administración se hace en 25 años y es la comunidad de regantes la que actúa como promotora. Por lo tanto, conforme la comunidad de regantes obtiene una financiación del 100% de la obra a 25 años y la administración, conforme va amortizando los regantes cada año, pues vamos aportando el 50% del coste de esa amortización. Bueno, ese sería un poco el modelo general en el que hemos trabajado y que creo que ha dado pues una serie de resultados muy, muy positivos. Bueno, estas políticas, nuevas políticas, cuando empezamos a trabajar en ellas, partimos un poco de un DAFO, que yo creo que merece la pena esbozar un minuto, ¿no? Por una parte, ¿cuáles son las fortalezas del regadío? Bueno, lógicamente esa potencialidad productiva del regadío en un medio árido. Eso es un concepto también muy, muy importante. No es lo mismo poner en marcha o promover un regadío en una zona que tiene cierto nivel de pluviometría y por tanto tiene ya cierta rentabilidad en secano, que poner en marcha un regadío en una zona árida donde podemos estar produciendo pues 2.000 kilos de cebada en año y vez. Quiero decir que un año se siembra, otro año se deja en barbecho precisamente para acumular agua, ¿no? Para que cada 2 años una parcela pues pueda tener una producción de 2.000, 2.500 kilos. Eso supone una capacidad productiva de 1.000 o 1.500 kilos hectárea, ¿no? Si eso vamos a hacer una inversión que nos va a permitir obtener 20 toneladas tema de cereales o doble cultivo, o 30 o 40 toneladas en el ámbito de frutales, pues lógicamente ese incremento de potencialidad hace que el regadío tenga una fortaleza importantísima, ¿no? Y eso también implica el segundo punto, que es el incremento patrimonial para los regantes. Es decir, el regadío no solamente tenemos que verlo desde las administraciones como una política social, que probablemente a mediados del siglo pasado la política de regadíos era una política social más, ¿no? Con todos los planes de colonización que se pusieron en marcha, ¿no? Sino que ahora estamos hablando de una política que, además de interesar a la sociedad en general, incrementa de una forma importantísima el patrimonio de un regante y, por tanto, somos capaces de exigirle que realmente efectúe también una aportación mayor por su parte. Otras cuestiones importantes como fortalezas es el carácter emprendedor de muchas zonas y muchos ya de nuestros agricultores, sobre todo gente joven, ¿no? Que tiene inquietudes y tiene capacidades. Y por otra parte, pues bueno, también otras fortalezas que teníamos en Aragón es que ya había en zonas, sobre todo de interés nacional, unas inversiones muy importantes, ¿no? ¿Qué oportunidades tenemos? Pues lo que comentábamos, lo que se ha venido comentando, el desafío alimentario, la fijación de la población en el medio rural. Después también es verdad que hemos pasado hasta ahora una época muy buena en cuanto a la cuestión financiera, es decir, las entidades financieras han tenido elevada liquidez, las comunidades de regantes han sido buenos clientes o con elevada solvencia para las entidades financieras y, por tanto, ahí hemos podido captar fondos privados a través de las comunidades de regantes. Es una cuestión importante. ¿Qué debilidades tenemos, por comentar alguna? Bueno, pues los elevados costes de las inversiones y muchas veces también la no disponibilidad de recursos suficientes procedentes de las administraciones públicas. Si este plan de choque que hemos hecho en Aragón en el ámbito de creación de regadíos y también en modernización de regadíos lo hubiéramos tenido que hacer a la manera tradicional, financiando las administraciones de forma completa y después ya liquidando a los agricultores, pues no hubiéramos sido capaces de hacerlo simplemente porque es imposible disponer la administración agraria de ese montante económico. Sobre todo, pues lógicamente, como decía, y como hago referencia en el cuadro de amenazas, en los presupuestos públicos cada vez tienen más peso, pues, y así debe ser, ámbitos sociales, educación, la sanidad, políticas sociales y el ámbito de la producción de regadío, aunque en su día yo creo que puede considerarse como una política social, estamos hablando de la época de las corrientes políticas del regeneracionismo, pues actualmente, seamos realistas, no lo es una actividad económica más. Por lo tanto, los actores deben implicarse, ¿no? Y es ahí donde nuestra política, pues básicamente se ha centrado en las comunidades de regantes. Las comunidades de regantes les hemos propuesto y han aceptado el reto y lo han desarrollado de una forma ejemplar de constituirse, lógicamente, los promotores reales de estas obras y de estas actuaciones. Ellos son los que contratan la financiación, los que redactan los proyectos, los que redactan las evaluaciones de impacto ambiental y los que ejecutan la obra. Y la administración lo que hace básicamente es actuar, digamos, por la vía subvencional. Es decir, sacamos convocatorias públicas,
se presentan las comunidades de regantes, se efectúa una concurrencia competitiva y aquellas que tienen la subvención, pues lógicamente llevan a cabo todos estos ámbitos. Para ello, las comunidades de regantes, lógicamente, se han dotado, han sido capaces de dotarse de apoyo técnico y jurídico. Evidentemente, quizá las comunidades de regantes que tenemos en Aragón tienen suficiente dimensión como para hacer este tipo de decisiones, para adoptar este tipo de decisiones y para, sobre todo, para pues, soportar este tipo de responsabilidades que suponen pues, temas como ejecución de obras, financiación, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son los resultados que hemos obtenido? Bueno, pues en el ámbito de la modernización de regadíos, que hemos financiado a través del programa de desarrollo rural básicamente, hemos puesto sobre la mesa desde el año 2016 79 millones en subvención pública. Se han aprobado 98 proyectos con una inversión total de 158 millones de euros. Esto estamos hablando de lo que es modernización y mejora. Aquí estaría tanto lo que es el cambio de riego por superficie a riego presurizado, como también pues, mejoras como placas solares, balsas, etcétera, ¿no? Pero si nos vamos a lo que realmente más nos interesa, que es la modernización integral del regadío, es decir, el cambio de la superficie de riego por superficie a riego presurizado, se han invertido un total de esos 72 millones de euros, 78 millones de euros, 47 millones de euros para 28 proyectos con una inversión de 110 millones de euros y una superficie que se ha transformado de riego a manta a riego presurizado de prácticamente 20.000 hectáreas. A estas actuaciones que ha puesto en marcha el Departamento de Agricultura hay que aunar las que ya ha comentado la subdirectora general del Ministerio, que son las que se vehiculan a través de los fondos Next Generation y SEIASA, ¿no? Que suponen que para el número de proyectos aprobados para Aragón, otras 14.800 hectáreas que se van a transformar a corto plazo. Todo este plan que estoy comentando tiene unos horizontes de finalización y son 2025 en el ámbito del Programa de Desarrollo Rural y las medidas del Plan de Choque de Creación de Regadíos y 2026 en el caso de los fondos Next Generation. Por lo tanto, todos estos proyectos están algunos ya ejecutados, muchos ejecutados, otros en fase de ejecución, otros en licitación, es decir, están todos en marcha, ¿no? Y en el ámbito de la creación de regadíos es una tabla grande, no voy a entrar en detalles, pero hemos podido poner en marcha regadíos que realmente pues, llevaban décadas paralizados o a medio de ejecutar, sobre todo en zonas de interés nacional, como Bardenas, como el Canal del Cinca, como Negros 2. En muchos casos hemos contado con la colaboración también del Ministerio, ya que son zonas de interés nacional que requieren la cooperación de ambas administraciones, tanto del Ministerio de Agricultura como también del Ministerio de Transición a través de la Confederación, en este caso hidrográfica del Ebro. Y a modo de resumen, en este momento están en marcha 29.000 hectáreas con una inversión total, esto en creación de regadíos, con una inversión total de 291 millones de euros y unas aportaciones del Gobierno de Aragón de 134 millones. Ya digo que estas aportaciones, en muchos casos, y en el marco del plan de choque subvencional, son a 25 años, es decir, las irá pagando esta administración en 25 años, lo cual además ha generado un efecto multiplicador muy importante de esos fondos públicos, ¿no? Ya que la comunidad de regantes tiene que ir a la entidad financiera, obtener el 100% de la financiación, licitar la obra, ejecutarla y ya conforme va amortizando, pues va obteniendo, digamos, la subvención por parte de la subvención pública, ¿no? Por tanto, con poco dinero público hemos conseguido que realmente haya un efecto multiplicador muy grande en cuanto a la generación económica. Es verdad que hasta ahora, digamos, el viento nos ha ido a favor en el ámbito financiero. Ahora las cosas se están complicando un poco más y probablemente pues, el éxito que hasta ahora hemos tenido pues, probablemente fuera más matizable si ahora empezáramos este plan, ¿no? Y ya, para finalizar, quería trasladar algunas conclusiones. La primera de ellas es que las comunidades de regantes han sido pues, un elemento clave para liderar estos proyectos de creación y de modernización de regadíos. Aquí en Aragón siempre hemos querido huir de algunos modelos de tipo más concesional, ¿no? Y hemos entendido que tienen que ser las comunidades de regantes las que asuman ese papel. Tienen que ser capaces, como decía, de promover los proyectos, de financiarlos, y la administración está a su lado pues, para apoyarlos por la vía subvencional, ¿no? Y por otra parte, eso también ha tenido como última conclusión un elemento clave, ¿no? En cuanto a la selección de los proyectos. Hemos visto inicialmente que teníamos una retahíla de proyectos enorme, pendientes, eternamente pendientes. El hecho del cambio de sistema, el hecho de que les hayamos dicho a las comunidades de regantes, ¿usted está interesado en poner en marcha esta mancha de regadío o quiere usted modernizar el regadío? Perfecto, póngase en marcha. Elabore el proyecto, elabore la evaluación de impacto ambiental, comprométase a aportar la financiación importante que tiene que aportar para esta obra, que por otra parte queda perfectamente compensado por el incremento patrimonial que usted va a tener, y vayamos adelante. Claro, este hecho lo que ha supuesto es que solamente han ido adelante aquellos proyectos en los que realmente había un interés muy fuerte por parte de los agricultores y que lógicamente eran proyectos de una rentabilidad clarísima, ¿no?
Y es en ese sentido donde creo que también ha liberado un poco pues, a las administraciones un poco de llevar ese papel de liderazgo, ¿no? de este tipo de actuaciones. Creo que hemos dado un paso atrás en ese ámbito, hemos ido por la vía de apoyo subvencional y las comunidades de regantes, repito, porque yo creo que es la clave, han sido capaces pues, de llevar adelante este tipo de proyectos que son proyectos con unas inversiones importantísimas. En algunos casos, por poner alguno, estamos hablando de 50 millones de euros de inversión. Por lo tanto, no estamos hablando de proyectos pequeños, sino que estamos hablando de proyectos importantes. Desafíos que tienen las comunidades de regantes en este ámbito del regadío, pues también se han comentado. El tema de la gobernanza. Tienen que corresponsabilizarse también de la afección ambiental, sobre todo en temas de contaminación difusa que produce el sistema productivo, ¿no? Que es algo que la sociedad cada vez les exige más, ¿no? Y por otra parte, es verdad que también están avanzando mucho en el ámbito de la innovación tecnológica, ¿no? Tenemos también líneas de apoyo en programas de cooperación para la innovación y realmente las comunidades de regantes, sobre todo las comunidades generales de regantes, tienen una capacidad muy importante pues, para movilizar recursos, para movilizar técnicos, para llegar a convenios con universidades, con centros de investigación, y todo ello pues, para alcanzar una mayor eficiencia y, sobre todo, rentabilidad en el uso del regadío. Por mi parte, nada más. Muchas gracias. Cualquier cuestión, pues ya saben dónde nos tienen.